bastante dura, con muchas lesiones, porque fue dura la pretemporada. Ha ido encontrando poco a poco un equipo que en la dinámica va saliendo adelante. ¿Cómo lo vas viendo tú? ¿Cuánto más le falta por crecer a este Inter de Miami? Bueno, es cierto, nosotros eh, hicimos una pretemporada bastante atípica y tuvimos a lo largo de la liga y de la Conca Champions algunos jugadores lesionados. Eh, y nos fuimos acomodando con los jugadores que estaban disponibles. Creo que hay un momento clave que es el partido con Kansas, porque veníamos de la eliminación con Monterrey y había que dar una muestra de carácter y el equipo lo hizo bien. Ahora juntamos 3 partidos seguidos ganando, 2 de ellos de visitante. Estamos cada vez más sólidos, los rivales no nos llegan tanto. Y mientras tanto, nos encontramos en el lugar donde nos encontramos en la tabla y se van recuperando jugadores. Hoy ya volvieron 2 o 3. Esperamos que a corto plazo se terminen de reincorporar los que faltan y creo que mientras tanto los resultados van ayudando a superar el tema de que a lo largo del año todavía no hemos tenido el plantel completo. Vamos acá a la derecha, luego allá. We'll start here. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Briones, Mirin Deportivo. ¿Qué se siente jugar en todos los estadios de la MLS como local? Bueno, a ver, la gente en todos los estadios viene a ver a Leo, a alentar a Leo, eso es cierto, pero después quiere que su equipo gane. Eh, y nosotros lo que nos motiva es el ambiente que encontramos en cada una de las ciudades donde nos toca jugar. Pero también sabemos que esto incentiva mucho también a los rivales y contra eso tratamos de prepararnos, ¿no? La ilusión que tienen cada uno de los equipos que enfrentamos y la afición de esos equipos por jugar contra Inter de Miami con los futbolistas que tenemos. Y hasta ahora lo vamos llevando bien, creo que esto fue todo un aprendizaje el año pasado y ahora creo que lo vamos llevando de la mejor manera. Vaya a la izquierda. Padre, Sí. Antes de ese juego, mucho se hablaba del gramado sintético. Bien. Y usted trajo todos para jugar. Esto fue una respuesta para quien preguntaba si va a jugar, si no va a jugar. Entonces, 4-1. Bueno, la realidad... Ah, Si perdón. algún jugador ha reclamado de la No, 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 porque cuando los chicos vienen a jugar a la MLS saben que hay algunos estadios que tienen ese césped sintético, entonces se acomodan, se acostumbran. Tampoco fue una excusa durante el año pasado, a lo mejor ha habido algún partido que coincidió casualmente con alguna lesión y no estar presente en algún partido donde el rival tenía césped sintético. Hoy estábamos todos, bueno, no todos disponibles, pero teníamos la posibilidad de contar con Matías Roja, de Leo Campana, de Robert Taylor, que venían de superar lesiones y me parece que lo hemos hecho bien y no, la verdad que no entramos en... No es un problema el tema de la cancha. Podremos ganar, perder, jugar mejor o peor, pero nunca será un motivo la cancha donde nos toque jugar. No, no, porque las cosas suelen pasar en cualquier tipo de grama. Puede ser artificial, puede ser natural. Cuando las cosas tienen que pasar, nos pasan y a nosotros venimos de varias situaciones donde nos han pasado cosas raras, ¿no? De lesiones raras, no estrictamente de lesiones musculares. Y el caso de Diego Gómez y de Federico Redondo es un ejemplo de ello. Vamos atrás, Juan. Luego allá. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, 4-1, son de puntos importantes, Ujú. pero Messi llega a la salvación después del 1-0, en 2 mano a mano Ujú. que define el partido, pero trato de quedarme con un análisis que podemos hacer de otro gol muy tempranero, Sí, sí. saliendo del fondo. ¿Cómo se mejora eso? Porque después la vuelta se le da a los partidos, viene pasando en los últimos Sí, juegos. pero es mucha ventaja. Es mucha Es ventaja. mucha ventaja. Y entonces, Sí. ¿qué hay que hacer? Bueno, algo que venimos hablando reiteradamente, ¿no? De entrar concentrados. En el caso de hoy, sí es cierto que hay una pérdida y creo que hay además un mal retroceso, pero en realidad creo que es la opción más importante que tuvo el rival después a lo largo de los 95 minutos. Y es una pena que nosotros tengamos que
prácticamente dar vuelta a un resultado. O sea, saltamos a la cancha teniendo que dar vuelta a un resultado. Con la tranquilidad que nos hubiese dado poder jugar un partido con el 0-0 e ir llevando el, el transcurso del partido a la manera nuestra. Y que creo que después lo hicimos de manera regular durante 15, 20 minutos y creo que después lo buscamos mejor. Llegó el gol de Leo y ahí me parece que ya lo encontramos de una manera distinta y en el segundo tiempo lo resolvimos mejor. Al principio, no sé si por el shock del gol inicial, nos pasaba que éramos un equipo de tenencia, pero muy aburrida, muy lenta, no encontrábamos pases entre líneas, hasta que encontramos el pase de Robert para Leo y entonces ahí ya empezamos a tomar un poco más de confianza y a jugar otro tipo de, no otro tipo de partido en cuanto a la idea, pero sí tener otro tipo de posesión, mucho más alegre, mucho más dinámica, con jugadores entre línea, con jugadores profundos, y bueno, eso ya tiene otro color cuando el equipo juega de esa manera. Última aquí en la sala. Adelante. Sí, Tras la eliminación con América, usted mencionaba... Monterrey. Sí, tras Monterrey. Sí. Creo que sí. Mencionaba usted que la MLS debería flexibilizar los estándares que tiene para atraer jugadores. ¿Mantiene todavía Sí, sí. eso? Sí, y lo va a hacer. Yo además, no es que es un reclamo, creo que es algo que lo va a hacer, porque acá lo que hay que pensar es que esta competencia, que es muy importante, a nosotros nos toma en el inicio de la temporada. Entonces, nosotros estamos recién iniciando el torneo y ya nos encontramos con un partido de ida y vuelta con Nashville. Inmediatamente con Monterrey, si hubiéramos pasado con América, bueno, o con Columbus, no me acuerdo bien el orden. Eh, y la realidad es que para enfrentar a esos equipos, con los jugadores que tienen, con el recambio que tienen, necesariamente hay que tener otro tipo de jugadores. Yo creo que hay dos cuestiones que a mí me parece que hay que modificar y estoy seguro se van a modificar. Uno es la flexibilidad en cuanto a los jugadores a contratar, que creo ya dentro de poco incluso hasta puede haber algún tipo de cambio. Y lo otro es parar en la fecha FIFA, porque eso sí va en detrimento de los jugadores que uno va a contratar. Entonces, en lugar de contratar uno muy bueno, contrato uno un poquito menos, pero que no me lo lleven a la selección porque si ante cada fecha FIFA, Copa América o Juegos Olímpicos se me van 3, 4 jugadores, y claro, se siente a la hora de la verdad. Entonces eso después hace que los equipos a lo mejor no terminen arriesgando trayendo jugadores que pueden ser elegibles para su selección. Then last question from the Zoom, Michelle Kaufman from the Miami Herald. Go ahead, Michelle. Felicidades, Tata. Hola Michelle, gracias. Quería saber, sí, sí, quería saber dos preguntitas. Una es, ¿cómo viste el regreso de Taylor Campana y el debut de Rojas? Y la otra cosa, ellos dijeron en la televisión que al inicio Luis Suárez iba a ser titular y entonces cambiaron y empezó en el banco. Entonces quería saber si eso es cierto o no. Y si es cierto, ¿por qué? Gracias. No, no, ya sabíamos desde ayer que Luis no iba a iniciar, no estaba pleno desde lo físico. Eh, Estaba para una determinada cantidad de minutos, probablemente no más de los 30, 31, 32 minutos que jugó. Y la realidad es también que es que Leo Campana se había recuperado de su lesión, había hecho una buena semana, al igual que Robert Taylor, y estaba perfecto para jugar el tiempo que jugó, no había que correr riesgos con ninguno de los dos, y entonces esto estaba planificado y pensado desde, no sé si ayer o desde el viernes. Después, no me acuerdo, Michelle. Roja. Rojas, bien, también tratando de cuidarle los minutos porque hacía tiempo que no jugaba un partido oficial, entonces le falta ritmo, entonces tratamos de llevarlo de a poco. Entendimos que el partido en el minuto que entró era algo lógico para la situación de él. Y bueno, ya lo dicho, Campana 60, Robert un poquito más, pero más o menos tratar de llevarlos de acuerdo a lo que permitía el partido. Hay veces que uno lo piensa, pero el partido no lo permite. Y tratar de correr los menores riesgos posibles.
Gracias, profe. Bueno.